primeros 4 sellos y trompetas presentan juicios dirigidos en contra de la tierra. Los primeros 4 sellos salieron 4 jinetes trayendo tiranía, guerra, hambre y muerte. En las primeras 4 trompetas, destrucción ecológica. Los últimos 3 sellos se enfocan en el cielo, el clamor de los mártires, ruptura cósmica. Antes, cuando el mundo no existía, había un caos. Entonces, cuando Dios crea el mundo, establece un orden. La palabra cosmos, no le tenga miedo, en muchas ocasiones se utiliza para denominar a todo lo que el Señor nuestro Dios ha creado. Las últimas 3 trompetas hablarán del infierno en términos de lo demoníaco. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad, y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante, otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios, él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Es verdad, los Nefilim.
Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ah, ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí, en esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Bien. Tenemos que acordarnos que Satanás, o sea, Lucifer, una de las cosas que él quería, por lo cual engañó a Adán y Eva, era que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Lucifer era un ángel. Adán y Eva venían a ser a la imagen, a la semejanza de Dios. Eran hijos de Dios. Y Lucifer no era eso. Él era un ángel, un arcángel era lo que él era. Que él se dedicaba a otras cosas en el reino, pero cuando él vio lo que Dios creó, que era superior, como dicen los salmos, a los mismos ángeles, que Dios le había dado todo poder y toda autoridad, porque eso fue lo que Dios le dio a Adán y Eva, o Adán, y después llegó Eva. Adán le dio el señorío sobre todas las cosas. Lucifer entonces, a través de la serpiente, fue que produjo el engaño, la seducción, todo lo que él entendía que le iba a dar ese poder y esa autoridad, porque ya él estaba echado del reino, ¿no? Así que parte de es que cuando dice que él quiere ser como Dios, es eso, ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. La escritura dice que como en los tiempos de Noé, y en el tiempo de Noé era que fueron los nefilines. O sea, esa época antes del diluvio fue la de los nefilines, y por eso fue que Dios dijo, no puedo con esto, todo lo que piensan es pecado, y lo voy a destruir. Hasta que vio entonces a Noé, y Noé encontró favor y gracia ante los ojos de Dios, porque el Señor lo encontró justo. Y nada, pero que cuando vemos en la Biblia que Jesús dice que los últimos tiempos van a ser como el tiempo de Noé, tenemos que acordarnos también de los Nefilins, que estaban en ese tiempo también. Okay. ¿Alguien algún comentario? Seguimos. Es que este tema de los demonios es un poquito, ¿verdad? Es difícil entenderlo para mí. Claro. Que ya el Señor nos dio la autoridad. Es cuestión de, como tú dices, prepararnos, porque el conocimiento nos quita el temor, porque todo lo que no conocemos nos da temor,
pero el conocimiento nos quita el temor y el mismo Espíritu de Dios te da el valor para enfrentar. Por eso es importante que la iglesia, haciendo como hizo el domingo, porque esa es una manera de reclamar de vuelta el terreno para el Señor y de ser esa luz que siempre el Señor ha tenido, ese faro que el Señor ha tenido aquí en la iglesia, pero deben seguir porque es una manera de retomar el terreno. Cuando Dios está contigo, no hay por qué temer, porque Amén. nada puede llegar a ti. Así mismo como Pablo, lo picó aquella serpiente y todos estaban esperando a que se muriera y pensaron que era hasta un dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no le pasó nada cuando tuvo el naufragio. Yo entiendo que el Dios que tenemos es tan poderoso. Es tan poderoso y nos prepara para muchas grandes cosas que no podemos, ¿verdad? A veces entender, pero sí sabemos, ¿verdad? Que Dios es grande. Apocalipsis 9:1. Entonces, el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. En nuestra versión dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo. Noten, ¿esta estrella estaba cayendo? ¿Sí o no? Vi caer. No. Y dice, y cayó. Dice allí, cayó. El verbo está en pasado, o sea que ya había caído. Sí, había caído. Partimos de la premisa de que esta estrella ya había caído. Se le dio la llave, ¿no? Y es muy importante de que entendamos que más adelante cuando veamos todo el despliegue de la maldad que hay aquí, entiéndase que a un animal ni a un ser irracional usted le va a poder entregar algo para que ejecute algo. Ya se le había dado una llave. Primera opción en pensar es Satanás. ¿Sabían ustedes que Satanás no es el amo del infierno? Él será su víctima, no su gobernante. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, no es su gobernante. Él será su víctima. O sea, este abismo del que estamos hablando, él no lo va a gobernar, él no va a tener control sobre esto. El abismo es la habitación y prisión de los demonios temporalmente hasta que sean lanzados al lago de fuego. Así nos queda claro con esto que acabamos de leer. Pero también se maneja en griego una palabra que se llama Tartarus, que es la prisión de los ángeles caídos. Busquemos segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Recuerden que cuando estamos hablando de estos ángeles caídos, son los ángeles que siguieron a bien con Satanás y que recuerdan también que tuvieron relaciones con seres humanos y crearon pues, los Néfilis y toda esta decadencia que siguió antes del diluvio. Y vamos a buscar Apocalipsis 9, del 2 al 3. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces, no son simples langostas, o sea, si pensamos literalmente, la representación de las hordas de demonios liberados sobre la tierra. No son musulmanes, no son turcos, no son monjes, no son protestantes. No. Busquemos ahora Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Los 140,000 y quizás más serán protegidos. Que nosotros estamos viendo
es una secuencia de eventos que representan un juicio de Dios sobre la humanidad. Yo a veces me pongo a pensar cómo podríamos describir el perfil del ser humano de esa época, porque yo digo, en nuestra realidad, nosotros estamos conscientes de ciertas corrientes que no son bíblicas, ¿no? Pero recuerden que en este momento ya nosotros como pueblo de Dios no existiremos en la tierra, estaremos ya en presencia del Señor, y yo me pongo a pensar cómo será el perfil del que ceda, qué tanto avanzará todo lo que nosotros estamos viendo que ahora está empezando, porque todo esto de las ideas que tienen que ver con los grupos LGBTQ, con el nuevo orden mundial y todas estas planes que tiene la ONU y cosas que se quiere tener una sola religión, controlar lo que en las escuelas se vaya enseñando y todas estas cosas. Y tú dices, ¿hasta dónde avanzará esto? Y hasta dónde esto tendrá control de la vida de los seres humanos. Van a poder soportar esto que viene, que es, wow, súper más fuerte de lo que hemos visto anteriormente. Mi cabeza no me da para pensar en cómo será el ser humano en esa época, que si usted compara el ser humano de hace 20 años o hace 30, el de la época de los 70, a un ser humano hemos cambiado, manejamos más tecnología, más información, pero hay más degeneración. ¿Qué más ahora? Apocalipsis 9 del 5 al 6. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo que nos presenta aquí es parte de un plan cuya duración es controlada por Dios. Fíjense que aquí nos está hablando de 5 meses, por poner una cantidad, pero al poner una cantidad ya nos está diciendo que el periodo de tiempo está controlado por Dios. Está determinado. Tiene un principio y tiene un final. Hablemos un tanto acerca del suicidio, que es una válvula de escape. Deuteronomio 30:19 nos aclara que la vida siempre debe ser la mejor opción. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Que no es lo mismo existir que vivir. Dios no creó la muerte es una consecuencia de la desobediencia. Sí. Hay una evidencia que quiero compartir con ustedes, de que aquí del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como poder los escorpiones. Hay una evidencia de que las langostas son agentes del juicio de Dios. Vamos a buscar Amós 4:9. Ahí vamos a ver un castigo a Israel, y aún después del castigo, Israel tampoco aprendió. Dice, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Sí, entonces estamos ante una figura de, otra vez, las langostas, pero las langostas vienen también a representar de una manera más tangible el juicio de Dios en la tierra. Y aún mandando las langostas que terminaron con los cultivos, el pueblo todo aún así no se volvió al Señor. En otra ocasión pasó a similar en Primera de Reyes 8, del 37 al 39. Dios envía juicio sobre su pueblo, pero si se arrepienten, oirá desde los cielos y les perdonará. El Señor aquí nos está dando también, tal como nos expresó Blanquita en el versículo que leyó, de que el Señor está emitiendo un juicio, pero también está dando una alternativa para no sufrir ese juicio, y es que nos volvamos hacia Él. Si la gente se arrepiente, el Señor va a ayudarles, les va a salvar, como ya hemos estado leyendo y hemos aprendido en los otros estudios que hemos hecho. Ya las personas que se arrepientan no es que no van a sufrir estas situaciones que están
pero ya la van a ver desde otra perspectiva porque el Señor les va a salvar y les va a brindar a ellos espiritualmente la confianza de que todo, a pesar de que su entorno se está desmoronando, de que Él va a estar con ellos. Y eso es lo que quizás con lo que el diablo va a tener que batallar, con esa tarea de esos 144,000 que intentarán comunicarle ese mensaje a las personas que se quedan. Yo estaba hablando con alguien en estos días y me dice, ¿tú te imaginas que esto está sucediendo en una época en que el ser humano, la tecnología haya avanzado y que puede ser el peligro de la tecnología, de que imagínate que ya estemos en jets supersónicos o de que en vez de la gente ya no hay en carros, sino hay como los Jetsons, que ya la gente vaya en sus platillos voladores chiquititos así, volando por los aires, porque en la carretera ya no se pueda. La tecnología va a avanzar tanto que va a ser muy difícil hablarle de Dios a una persona que ha puesto su confianza ciega en el conocimiento del hombre que lo ha llevado a la prosperidad. ¿Sabes qué Dios tú me estás hablando si mira lo que yo he conseguido con el conocimiento que tengo, con el poder que... Entonces, más adelante vamos a ver que hay otras plataformas desde las cuales nos bombardean para convencernos de un montón, porque hay veces que tú también puedes interpretar muchas de estas cosas, porque volvemos y repetimos, todo lo que aparece en Apocalipsis, si bien hay muchas cosas que son susceptibles de interpretación, otras son un total misterio que nosotros no nos ha dado, nos ha revelado y no ha querido que nosotros sepamos cómo se van a gestionar. Pero es importante que sean un misterio porque el Señor, nosotros tenemos que tener la convicción de que todo lo que nosotros estamos leyendo hoy va a estar supeditado bajo su poderío, ¿no? Él va a tener un estricto control de toda esta agenda que él quiere desarrollar para que el objetivo, vuelvo y repito, sea que el hombre se arrepienta. Sí. Entonces, habíamos visto ya habíamos hablado de la dividencia de las langostas, y bueno, sí es muy importante de que tomemos en cuenta de que, por ejemplo, en la imagen que tenemos en el medio, usted ve un señor con un montón de, eso que ustedes ven volando ahí, son un montón de langostas, y creo que eso se dio al principio de 2022, si mal no recuerdo, y ha habido plagas de langostas estos últimos años en el planeta Tierra, sobre todo en países en el continente africano, que ha dado estos problemas. Y son realmente un problema porque devastan todo lo que todo lo vegetal que hay en el camino. Imagínense también cómo interactúan con las personas. Y son una horda, es que no te vienen ni 3 ni 4, son cientos, miles y miles. Y si eso ya es un estorbo, ustedes se imaginan que lo que el Señor nos está describiendo aquí es, para muchos entendidos, es una manera gráfica de representar esta horda demoníaca que va a venir a atormentar a la humanidad. Porque definitivamente es una descripción que se queda cortita y a nuestra mente queda como que muy limitado la capacidad de poder entenderlo, porque nosotros nunca hemos visto nada similar. Nos hablan de langosta para que tengamos una idea, pero lo que viene es realmente indescriptible. Sí, y sí, esto que ustedes están viendo son helicópteros, pero esto es mera especulación, porque no hay nada humanamente, nada creado por Dios que vamos a decir se parece a esto, o que sí tiene muchas similitudes, porque muchos estudiantes de la Biblia dicen que podemos llegar a pensar. Apocalipsis 9 del 7 al 10, y quien lo tenga, por favor, que lo lea. Apocalipsis 9 del 7 al 10. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Definitivamente que es una descripción de asombrosa crueldad antinatural, antinatural, porque si nos vamos única y exclusivamente a la descripción tal y como aparece allí, no hay nada humano, nada creado que nosotros conozcamos con lo cual compararlo, ¿no? Vuelvo y repito, poner los helicópteros es mera especulación, porque es lo que más yo voy a pensar que se parece, porque al hablar de que tenían cabezas humanas, tú puedes pensar, bueno, es porque un helicóptero lo pilotea un humano, ¿no? Y de repente, bueno, pues lo dijo porque yo, las cabezas de seres humanos que tienen coronas, bueno, es que estas cosas giran y además, de que tienen, muchos de estos helicópteros tienen ya incluso la manera de disparar proyectiles y esas cosas. Dicen muchos factores, son gangostas y se les a ver, 7, ajá, teníamos, ajá, semejantes caballos preparados para guerra, y entonces que el sonido era como de 1000 caballos, ¿no? Y tú escuchabas un helicóptero, ¿cómo suena? Suena como si fuera el ave de muchos caballos corriendo, ¿no? Entonces, pues te da de alguna forma u otra, te da como que esa sensación, pero como quiera, son fuerzas del mal, pero que están cumpliendo el propósito del Señor. Esa perspectiva no la podemos perder, porque a pesar de todo lo devastador que viene siendo esta descripción, esto corresponde a un plan establecido por Dios. No perdamos eso de perspectiva, y de que el Señor es Señor de todo lo creado. Aquí no hay nada que tenga un poder por encima de Dios o que esté actuando a libre voluntad. No, todo esto está supeditado bajo las órdenes del Dios Todopoderoso, porque Él quiere cumplir su objetivo, que es hacer que estas personas que están en el planeta, que se han quedado, lleguen al arrepentimiento. Vuelvo y repito, no sé qué piensan ustedes, pero ¿qué tipo de personas son los que se quedan, que hay que mandarles esto para que se arrepientan? ¿Sabes? En mi cabeza Dios mío, y yo me asombro de lo que pasa hoy, pero de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, vamos a evolucionar, a degenerar o vamos a mutar. ¿Qué habrá como seres humanos que habrá que mandarle estas bestias demoníacas para que encuentren a su Dios? Pero Benjamín, si tú piensas, actualmente hay tantas cosas que la gente está haciendo y creyendo que no son las correctas, porque se ha levantado un discurso que no es el correcto y la gente lo ha aceptado y lo ha creído. O sea, si no cambia eso y la gente sigue en aumento, fácilmente lo que tú dices que no te puedes imaginar, yo me lo puedo imaginar, porque va a ser lo que estaría pasando ahora mismo, multiplicado de muchas maneras. O sea, que el mundo estaría bien, bien bizarro, una cosa bien absurda. Y en ese mundo así, tú puedes creer que la gente, su corazón esté tan lejos de Dios, que aunque tú le prediques y le demuestres, ellos van a seguir con sus filosofías, con sus creencias, con sus dioses, que sería la tecnología, que sería el mismo hombre. O sea, yo creo que no sería tan difícil, viendo cómo se está moviendo, de no haber ningún cambio, que yo en el nombre de Jesús, yo sí creo que viene un cambio, pero no, yo creo que el mundo sería tan increíblemente bizarro, que como esa película futurista que hemos visto, Claro, apocalípticas, que son el fin del mundo. Sí, que uno dice, wow, eso solamente hay que tener una mente bien perversa para imaginarse una película así, pero según yo veo las cosas, yo creo que esas películas se van a quedar chiquitas. Claro, claro.
Algo que se nos pasó fue algo que se me pasó fue el versículo 6 que dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mira qué cosa, ¿no? Eso es que estamos hablando un tanto de que la gente ve como el suicidio como un escape, ¿no? Una manera de evadir quizás la realidad. La realidad va a ser tan fuerte que la gente va a buscar la muerte y no va a poder morir. O sea, para llegar a esos extremos, quiere decir que que estas personas van a estar viviendo, que lo está llevando a considerar la muerte como una opción, como una salida para evadir esta realidad, ¿no? Que hay esa necesidad en el ser humano hoy en día de escapar de lo cotidiano, porque lo cotidiano tiene algo como que no me satisface y yo me tengo que inventar otra cosa porque lo que hay ahora no me gusta. Entonces yo absorbo en ese día que me disfrazo, yo me convierto en un avatar. Sí, porque esos animes son bien demoníacos. Claro, hay de todo un poco. Sí, sí, la gran mayoría. Claro, es que están basados en poderes mágicos, y todas estas cosas, conjuros y todas estas cuestiones que van en contra de la voluntad de Dios. Busquemos Apocalipsis 9:11. Benjamín, quería añadir, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad?, si es propio pensarlo de esta forma, pero el ser humano, ¿verdad?, anda buscando extender su vida. Y para extender el tiempo, ¿verdad?, de que yo pueda seguir viviendo más, pues trato de buscar la perfección genética en muchos aspectos, y entonces yo creo que eso va a ir llevando a modificar tal vez al ser humano de tal forma, ¿no? Igual que habla mucho de la evolución, también pues lo que se busca del hombre es buscar un estado perfecto, porque quiere controlar todas las cosas, y me parece, cuando leo esto, verá que dicen, aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, sencillamente, ¿verdad?, porque genéticamente has ido llegando a esa perfección, y entonces lo que ocasiona la muerte en los seres humanos muchas veces, ¿verdad?, científicamente, pues me da cáncer. El cáncer es mal genético, donde una célula toma aspectos de replicación y entonces causa obstrucciones, etcétera. Y es sencillamente una célula que se fue fuera de control y siguió, ¿verdad?, modificándose. Entonces, cuando habla, ¿verdad?, el 7, que habla del aspecto de las langostas, yo sé, ¿verdad?, cuando vi esto aquí, me dije, ay, Dios mío, de veras que si yo fuera Juan viéndolo en aquel momento, pude haber confundido un helicóptero, ¿no? Obviamente, con algo así. Pero lo otro, ¿verdad?, que dice el aspecto del 8, que te dice que tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Aquí unos aspectos, ¿verdad?, bien extraños en la descripción. Antinaturales, Exacto, como si hubiera habido una modificación. Y yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad?, el amor que hay ahora hacia los animales. Entonces, el hombre, ¿verdad?, y no sé si recuerdan la modificación que ocurrió de la oveja, donde se replicó la oveja y estaban viendo cuánto tiempo duraba. No me recuerdo el nombre de la oveja. Sí, Dolly lo dijo Benjamín. Dolly. El hombre ha entrado a unos temas y a unas áreas que, ¿verdad?, solamente debería de ser, esto es de Dios, pero el hombre ha pensado que tiene control sobre estas cosas y está ahora mismo, ¿verdad?, tratando de hacer el hombre perfecto. Ahora mismo detrás de nosotros están buscando el hombre perfecto. Sí, sí. El hombre que tiene la mente perfecta, que piensa perfecto, esa humanidad perfecta. Que esto del helicóptero suena lógico, pero es especulando, ¿no? Básicamente esos juicios son juicios de Dios, y Dios en lo sobrenatural puede crear ese monstruo que está presentando ahí, exactamente como está ahí escrito. Claro. O sea, que no tenemos que estar buscando y buscando a qué se parece, ¿verdad? Esa es nuestra mentalidad humana, que nos busca entonces tratar de acomodarlo, ¿verdad?, a nuestro raciocinio, ¿no? Racionalizamos todo. Exacto. Tratando de buscar una explicación lógica. Lo otro que iba a comentar es que realmente toda esta reacción de estas personas es la condición humana. La condición humana está atada al pecado, ¿no? Si vemos la historia de Israel, cuántos milagros vio en toda su historia y cómo siguió rechazando a Dios continuamente. Que no tenemos que a veces ni especular tanto, porque es la realidad humana, pecaminosa.
Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Nos indica que estas criaturas no son langostas literales. No podemos tener, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice que las langostas literales que nosotros conocemos no tienen rey. Busquemos Proverbios 30:26. En la estructura que ustedes se ven, vamos a ver, las abejas, por ejemplo. En las abejas ustedes entienden que las abejas tienen una abeja reina, ¿no? Y ellos tienen una estructura de su colonia, por así decirlo, una estructura. Lo ven también, creo que el lobo también tiene una jerarquía dentro de la manada, ¿no? Entonces, en el caso particular de las langostas, ellos no tienen esa estructura. Por consiguiente, ya la Biblia había contemplado que no interpretáramos esto de una manera tan literal. Vamos a ver, Proverbios 30:27. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas que no tienen rey. Entonces, estas langostas de las que nos están hablando ya nos están dando la opción de pensar de que, bueno, de que son hordas demoníacas, como quiera, el ángel del abismo que nosotros vimos caer puede ser Satanás. Cuando hablamos de Abadón, es una palabra hebrea que significa lugar de corrupción o pudredero. En el Antiguo Testamento se utiliza de manera paralela con Seol o mundo inferior de los muertos, es decir, abismo. A esto que acabo de leer de las langostas, cuando introduce en el capítulo 24, en el versículo 24 que te introduce que hay cosas o animales que son los más pequeños, pero que también son más sabios que los sabios. Y te describe las hormigas que guardan para el verano, ¿verdad? Su sustento. Para el invierno el sustento, los conejos que no son un pueblo nada esforzado, pero que ponen su casa en la piedra, y entonces te hace alusión a las langostas. Ajá, que no tienen rey, o sea, que no tienen, pero que sí están agrupadas, o sea, que corren claro. En banda. En banda, sí, que también eso es importante mencionarlo porque las describe como de acuerdo a Proverbios, como animales que son pequeños, pero que dentro de ellos, de su comportamiento, hay una sabiduría. Claro, y entonces nos demuestran eso de que siempre hemos escuchado desde chiquitos que en la unión está la fuerza, juntos somos devastadores. Y acuérdense que en el versículo 4 nos dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba ni a la tierra, no que matasen, sino que atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Estarían ahí, usted se imagina un ambiente así en donde está eso todo 24/7 ahí. Puede ser una comparación tonta. ¿Ustedes han escuchado la condición de salud? Fibromialgia, sí. Sí, que tiene que ver con un dolor corporal generalizado en todo el cuerpo, un dolor. Sí, los terminales nerviosos. Y tú terminas con un dolor en todo tu cuerpo, y las personas que tienen esa condición toman medicamentos para mitigar un tanto el dolor, pero llega un momento que se acostumbran, ¿no? Porque no les queda de otra. O sea, yo sigo vivo, sigo respirando, sigo andando, pero sigo con ese dolor, ¿no? Entonces tienes que aprender a vivir con el dolor, no que te acostumbres, pero tienes que aprender a vivir porque no hay mucho. No hay otra. Es bien difícil. Entonces yo me pongo a pensar que son 5 meses, deben ser toda una eternidad para las personas que van a sufrir esto, y que este tormento que les lleve incluso a buscar la muerte. Y como bien Ruth nos habló, quizás la tecnología haya avanzado tanto que ya tengamos cura para 1,700 enfermedades, y ya la gente ni que dure más tiempo y ni se muera. Entonces ya no vale la pena ni que me tire de parra, no me va a pasar absolutamente nada. Entonces yo voy a tener que estar aquí soportando esto hasta donde yo pueda, porque no nos van a matar, nos van a atormentar, y quizás eso sea peor que la misma muerte.
sea, Pero lo que pasa, Benjamín, también que en este contexto, recuérdate que el pecado es tanto, porque tú puedes tener la opción y el Señor te está dando la oportunidad de arrepentirte, pero el pecado es tanto que el hombre prefiere morir a arrepentirse y por eso la muerte huye, ¿verdad? Huye de ellos porque el morir por morir, pues a lo mejor es más fácil que el tú tomar una decisión. Es como cuando tienes un problema, la muerte es más fácil que afrontar el problema. Y entonces aquí vemos que lo que podemos ver es cuál va a ser la condición de pecado dentro de todas las cosas que se han mencionado. Puedan suceder que el ADN sea modificado, el que se viva más, o sea, las distintas situaciones que para en ese momento estén sucediendo, pero que todas esas cosas hacen también que el hombre se arraigue a unas cosas que no son las que son importantes para Dios. Y entonces el hombre se va alejando del pecado y se va adentrando en el pecado, se va alejando de Dios. Y llega un momento que ya vemos las plagas, vemos todas estas cosas que están ocurriendo, pero el arrepentimiento no está por ninguna parte. En cierta medida es una oportunidad que Dios todavía está dándole 5 meses. No, claro, Arrepentirse. evidentemente que sí. Job 28:22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea que el Abadón es la destrucción. Sí, pero como quiera, tienen la capacidad de comunicarse con palabras. A eso me quiero explicar, ¿no? Para que vean que de alguna forma estos seres demoníacos tienen capacidades humanas, ¿no? Busquemos en griego. Puedo, Benjamín, porque es que si no lo leemos desde el 20, yo creo que por eso es difícil entender lo que quiere decir. Eso mismo estaba leyendo yo. Porque el 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea que escucharon la fama sobre la sabiduría y la inteligencia. Y en el 23 dice, únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. El Abadón y la muerte trabajarán para todo lo contrario, para confundir a la gente y alejar de esa sabiduría divina. Entonces, ahí hablan también en griego, Apolión, que la traducción de Apolión es exterminador y hace alusión a Apolo, dios de la peste, subsuelo y de la muerte. Es claro que para los mismos griegos, Apolo no tenía ese significado, sino todo lo contrario. Pero visto desde la fe cristiana, ellos describían a Apolo como el dios de la peste, el subsuelo y de la muerte. Ahora pasemos al siguiente slide, Apocalipsis 9, del 13 al 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. El altar de oro es igual al altar de incienso. En el Antiguo Testamento, cuando nos referíamos al tabernáculo, representaba la oración de los santos. Vamos a buscar Éxodo 30 del 1 al 4. Dice, después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar, por debajo de las molduras de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Sí, les invito a ver después en el chat. Creo que les envié una imagen del altar para que tuvieran una idea de cómo era. Es realmente como si fuera un cajón vertical y en las 4 puntas
tiene un cuerno, ¿ok? Tiene 4 cuernos y es el mismo del que se está describiendo en este momento en Apocalipsis. Los 4 cuernos del altar eran parte del ritual de la expiación una vez al año. Busquemos Éxodo 30:10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será más santo a Jehová. Las oraciones del pueblo de Dios juegan un papel importante en el drama final de los tiempos, porque estamos frente al altar de oro, el altar de incienso, y no podemos desligarnos de que está muy relacionado con la oración de los santos. Entonces, vuelve a repetirnos de esta manera tan exacta de que esas oraciones no deben de cesar, incluso para la gente que ya está buscando del Señor y para los sellados que están en medio de ese caos, de esa tribulación que se está experimentando. La oración no es un arma poderosa que no debe cesar. Entonces se ha hecho mucho hincapié por eso en la figura de este altar de incienso. Al sexto ángel que tenía la trompeta se le dijo: desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Vamos, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y el Señor está utilizando sus huestes celestiales para poder llevar a cabo un propósito con respecto a la salvación del resto de la humanidad, ¿no? Se hace alusión, como ustedes se dan cuenta, al gran río Éufrates, que era la frontera de la tierra prometida. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu pueblo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa línea azul que ustedes ven en la pantalla, eso es el río Éufrates. Fíjense que es muy interesante por dónde está pasando. Pasa por Irán, pasa por Irak, pasa por Siria y por Turquía. Llama la atención de que son desatados 4 ángeles que estaban atados y este río está pasando casualmente sobre estas 4 naciones. Y es muy interesante porque estas 4 naciones están en constante conflicto con el pueblo de Israel. Es interesante, ¿no? O sea, para que vayamos atando un poco realidades, ¿no? Era la frontera de la tierra prometida y está asociado con el primer pecado, o sea, el paraíso. Buscamos Génesis 2 del día 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra era bueno, y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río era Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, ya sabemos entonces que esta es la descripción que nos está haciendo, pues, del paraíso, ¿no? Y el lugar, pues, donde se llevó a cabo el pecado original fue en el paraíso. Fíjense que también el río Éufrates está relacionado con la primera dictadura que existió en el mundo, que nos describe la Biblia. Busquemos Génesis 10 del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Que queremos llegar a concluir es que todo el recorrido y a través de la historia de lo que nos describe la Biblia, podemos darnos cuenta que a las orillas del río Éufrates no ha habido otra cosa más que conflicto. No ha habido más que conflicto y desobediencia al Dios Todopoderoso. Y hasta ahí nos vamos a quedar, porque ya en el próximo
nos vamos a hacer muchas preguntas. Benjamín, que yo creo que esos 4 ángeles que fueron soltados son los mismos 4 ángeles que fueron detenidos después del sexto sello. Lo de los vientos. Y aquí es que los sueltan entonces para que se haga el juicio hacia el ser humano directamente. Pero anteriormente los otros juicios habían sido a la naturaleza. Iba a hacer una observación que qué interesante, que como que estamos hablando de cosas finales, ¿verdad? Finales en el sentido de un momento histórico que se da también en el mismo espacio geográfico que el principio.